Dale. Bueno. A ver. No sé si ustedes llegan a ver la placa. Sí. Sí. Bien. Vamos a empezar. Yo le había dejado algunos videos para que ustedes vayan trabajando y viendo el liberalismo económico y el liberalismo político. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a ver de qué manera se aplicó el liberalismo en Argentina, tanto el económico, que por ahí vamos a empezar, como el político. Lo primero que vendría bien que tengan en claro es que en Argentina el liberalismo económico recibió el nombre de modelo agroexportador. El modelo agroexportador, entonces, esto que están viendo en pantalla, es la forma que tomó la aplicación del liberalismo económico en nuestro país. Y con esto vamos a comenzar. ¿Ustedes recuerdan haber visto algo de modelo agroexportador? Sí, el año pasado creo. ¿Y Vimos. tienen algún recuerdo? Sí, como que se exportaba las materias primas de acá. Muy bien. Por ejemplo, la carne. Todavía Sí. estás. Muy bien. ¿Qué exportábamos? La carne, ejemplo. Materias primas. ¿Y qué comprábamos? Comprábamos fuera. Ya formados. Bien, la manufactura. Bueno, estamos con las características, entonces las tienen las características más importantes. Vamos a agregar algunas cosas. El modelo entonces agroexportador es la forma que tomó en Argentina el liberalismo económico. Esto es lo que acabo de decir en la primera idea, atando a esa idea de las clases pasadas que le fui dejando por Classroom, en donde hablábamos del liberalismo económico, de Adam Smith como su padre fundador, y esta idea en donde la economía se va a regular por el mercado, ¿sí? Esto no sé si lo pudieron ver, pero lo repito porque va a ser muy importante. Adam Smith lo que dice es, la economía se regula por la oferta y la demanda. El Estado no se tiene que meter ahí. Por ejemplo, si hay mucha demanda de un producto, es razonable que el precio de ese producto aumente. ¿Sí? Pongamos un ejemplo de nuestros trágicos días, digo, barbijo, alcohol en gel. Aumenta la demanda, aumenta el precio. ¿Se entiende? Sí. Profe, sí. Se te corta el audio algunas veces. Bueno, ustedes díganme en qué momento y yo repito, ¿sí? Dale. Bien. Entonces, el liberalismo económico plantea esto, que el mercado se va a regular por la oferta y la demanda. A mayor demanda de un producto, es razonable que aumente el precio. A menor demanda de ese producto, es razonable que baje el precio. Esto es lo que dice el liberalismo económico. Y fundamentalmente plantea que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer en esa relación entre oferta y demanda. En Argentina se empieza a aplicar este modelo a partir de 1880 y que con algunas modificaciones se sostuvo hasta 1930. En 1930 vamos a tener una crisis económica de la cual vamos a hablar la próxima clase virtual. Bueno, supongo que será virtual porque esto va para largo. Bien, lo que decía Tobías, el modelo agroexportador consiste en que nuestro país produce y vende materias primas a cambio de productos manufacturados. El intercambio es principalmente con Inglaterra. Acá es la segunda idea que quiero que les quede clara. El modelo agroexportador lo que nos genera es una dependencia de Inglaterra. Es decir, como nosotros le vendemos mucho o gran parte de nuestra producción a un solo país, el día que ese país nos deje de comprar, cagamos. Ya no tenemos a quién venderle. ¿Sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es medio pavote, pero que creo que suma. Si yo tengo un kiosco y siempre le vendo y vivo de venderle al mismo vecino, el día que el vecino me deja de comprar, tengo que cerrar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien.
Entonces, el modelo agroexportador, vendemos materia prima a Inglaterra y esto va a generar una dependencia económica. Y a la vez, como bien dijo Tobías, si nosotros le vendemos materia prima y le compramos manufactura, lo que tiene esto como consecuencia es que no se desarrollan nuestras industrias. ¿Por qué no se desarrollan nuestras industrias? Porque no podemos competir con los productos que vienen de Inglaterra. ¿Estamos? Entonces, nuestro país pasa a depender no solo de las ventas que le podemos realizar a Inglaterra, sino de aquellas cosas que le tenemos que comprar a Inglaterra porque no las fabricamos nosotros. Y no las fabricamos nosotros porque no tenemos las industrias. Y no tenemos las industrias porque no podemos competir con los productos que vienen de Inglaterra. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces, hasta ahora lo que dije, lo repito así esquemáticamente y rápido para quienes se sumaron hace un ratito. El liberalismo económico, esa teoría pensada por Adam Smith, en nuestro país se materializó en el modelo agroexportador. Este modelo agroexportador se empieza a aplicar en 1880, consiste en que vendemos materias primas a cambio de manufactura, va a durar más o menos hasta 1930 con algunas modificaciones. Nuestro principal comprador y nuestro principal vendedor es Inglaterra, lo cual hace que nosotros seamos un país dependiente de Inglaterra. Esto es lo que dije hasta ahora. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿El resto? ¿Pueden ir anotando? Sí. Sí. Bien. Para que se desarrolle el modelo agroexportador se necesitaron tres cuestiones: tierras, capitales y trabajadores. Ahora vamos a pasar a la placa siguiente. Las tierras se consiguieron en 1879. ¿Ven lo que está pintado de verde? Sí. Bien. Sí. Esas tierras estaban en manos de pueblos originarios, de los mapuches fundamentalmente, y Julio Argentino Roca lo que hizo fue avanzar y aniquilar la resistencia de estos pueblos y afanarle las tierras. Y fíjense, Roca, ¿qué hace? 1879, campaña al desierto. Le quita la tierra a los pueblos originarios. Se la reparte entre las personas más ricas, entre las familias más ricas, las reparte estas tierras. ¿Quién va a ser presidente al año siguiente en las elecciones? Roca. Fue elegido como presidente de la nación. Y cuando asumió, dio este discurso, o esta es una parte del discurso, ¿no? La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre el dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero. Lo que está diciendo Roca es: avanzamos sobre los pueblos originarios, destruimos los pueblos originarios, ahora nos quedamos con sus tierras y estas tierras las podemos repartir. Y estas tierras que vamos a repartir las ponemos al servicio de un modelo económico, que es el modelo agroexportador, modelo por el cual hace un ratito, y muy bien dijo Tobías, vamos a vender materias primas. Y si vamos a vender materias primas, lo que tenemos que tener es tierra, porque ahí va a crecer el pasto que va a morfar la vaca, y ahí va a crecer el trigo y todo lo que nosotros podamos vender. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces, yo dije que para desarrollar el modelo agroexportador se necesitaron tierras, capitales y trabajadores. Bueno, las tierras se conquistan a través de la campaña al desierto, que yo lo puse entre comillas porque no era un desierto, había gente a la cual le afanaron las tierras. Ahora vamos a ver los capitales, de dónde llegaban. ¿Ven el mapa que está medio enquilombado? Sí. Sí. Ese es el mapa de las líneas del ferrocarril. Fíjense que si le prestamos atención, van todas a Buenos Aires, la gran mayoría van a Buenos Aires, ¿lo pueden ver? Sí. ¿Por qué creen que iría ahí?
Porque ahí estaba el Porque puerto. estaba el puerto. Muy bien, entonces, ¿y qué papel cumpliría el El ferrocarril? Exportar puerto las materias primas. se exportaba la materia prima. Perfecto. Entonces, los capitales van a llegar y se van a invertir en el ferrocarril. Estos ferrocarriles son de capitales ingleses en su gran mayoría, van a llegar y se van a invertir para que con un solo y gran objetivo, digamos, llevarse las materias primas rápido y barato. Desde el centro de producción hasta, como dijeron ustedes muy bien, al puerto. Desde ahí lo subían a un barquito, también inglés, y se lo llevaban para Inglaterra. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Entonces, la inversión unía el centro productor de materias primas Se te cortó, al puerto. profe. ¿Cómo? Perdón. ¿Me escuchan? sí, profe. Que se te cortó. Unía el centro productor de materias primas con el puerto, y a la vez el puerto, y esto es lo que dice Scalabrini Ortiz, también cumplía la función de ser el centro desde donde se comenzaba a distribuir lo que llegaba de Inglaterra. Ahí llegaban las manufacturas y de ahí avanzaba a través del ferrocarril a las provincias. O sea que tenía un camino de ida y vuelta, llevaba materias primas y volvía a las provincias con manufacturas. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Entonces dijimos, vamos repitiendo esto que dijimos. El liberalismo de Adam Smith en nuestro país toma el formato de modelo aeroexportador. Es un modelo económico que se aplicó desde 1880, con algunas modificaciones hasta 1930. Es un modelo que consiste en la venta de materias primas y la compra de manufacturas, que para poder desarrollarse se necesitaba tierra, inversión de capitales y trabajo. Las tierras se consiguieron a través de la campaña al desierto, es decir, afanándole tierras al indio, repartiéndolas entre algunas familias que después son las que votan a Roca como presidente en 1880. Los capitales comienzan a llegar de Inglaterra, se invierten en ferrocarriles, y este ferrocarril tenía una forma cónica, es decir, del centro productor de materia prima al puerto, y del puerto al interior volvía con manufacturas. Ahora vamos a ver la otra cuestión que faltaba resolver, que era de dónde vamos a sacar los trabajadores. A partir de 1875, durante la presidencia de Avellaneda, se firma lo que se conoció como la Ley Avellaneda, y esta ley lo que hacía era promocionar la inmigración. Se le pagaba un pasaje a los inmigrantes para que vengan a nuestro país a poblarlo, se le daba alojamiento durante 5 días en el hotel de inmigrantes, y desde ahí luego se lo trasladaba al lugar a donde iba a vivir. Muchos se quedaron en el barrio de La Boca. ¿Alguno conoce el barrio de La Boca? Yo, pero fui de. Tipo, pasé, tipo, más que lo. No, no tenés recuerdo. Yo fui varias veces. Bueno, el barrio de La Boca es un barrio de inmigrantes, que ahí se iban quedando porque era el barrio más cercano al puerto, ¿sí? Y en el barrio de La Boca hay muchos conventillos, que es donde van a empezar a vivir estos inmigrantes. En el sur, acá le agrego un dato para estos tiempos, en esa parte sur de la capital, en La Boca, en Barracas, vivía la gente de mucha guita. En 1871 en nuestro país hay una epidemia grande que es de fiebre amarilla, y empiezan a morir un montón de personas. Estamos hablando de algo que hoy vemos en los medios, ¿no? 500, 600 personas por día morían durante la fiebre amarilla. De hecho, el cementerio de la Chacarita se creó específicamente para eso, para llevar a los muertos, porque no había lugar en los cementerios que existían, de tantos muertos que había. Había un tren que se llamaba el tren de la muerte, que era el tren que cargaba a los muertos a la noche, los llevaba directo a la Chacarita, y ahí, frente al brote de fiebre amarilla, ¿qué hacen la gente de guita? Se va.
se va del sur de Buenos Aires, donde estaba el foco más fuerte de fiebre amarilla, y se va a vivir al norte, a la zona de Recoleta, la zona hoy, que es la zona más cheta, digamos, de Capital. Ahí se fueron a vivir los ricos, y dejaron sus grandes casas en el sur, y esas grandes casas con muchas habitaciones, unos años después se transforman en los conventillos. No sé si se entendió algo de esto. ¿Están ahí? Sí, profe, se entendió. Sí, Ah, profe. bien. Dígame algo cada tanto, porque si no parezco un loco que estoy hablando solo. No, pasa que tenemos todos el audio desactivado, así te escuchamos mejor. Ah, Entonces, bueno. para contestarte, sí lo activamos. Bueno, buenísimo, gracias. Entonces, acá tenemos el modelo aeroexportador armado. Ya tenemos a los trabajadores que van a comenzar a venir desde afuera. Nuestro barrio, Valentín Alsina, va a ser un barrio de muchísima inmigración, ¿sí? De hecho, si caminamos acá por Valentín Alsina, vemos que está la comunidad armenia, que está el club polaco, ¿sí? Que están los italianos, que están los españoles, que hay una gran parte de ucranianos, hay lituanos. Bueno, todo este proceso comienza a fines del siglo XIX, se hace muy fuerte a comienzos del siglo XX, y son estos inmigrantes los que van a dar la mano de obra a este modelo aeroexportador. El liberalismo entonces económico es la consecuencia de la aplicación, esto ya lo dije, el Estado no intervenía en la economía y su única función era garantizar el orden, y cuando hablamos de garantizar el orden lo que hablamos es de represión. Si algún grupo hacía una huelga, por ejemplo, iba al Estado a través del ejército, los cagaba a palo, los reprimía y terminaba el conflicto, ¿sí? O sea que la única intervención del Estado era la de poner orden, y un orden entre comillas, porque estoy hablando de un orden represivo. La primera gran consecuencia de la aplicación del liberalismo en nuestro país es que crea una sociedad profundamente desigual, en donde solo se beneficiaba la oligarquía. La oligarquía es la gente de guita, son los dueños de las tierras. Esas mismas familias que se quedaron con las tierras de la campaña al desierto. Y fíjense lo que dice un economista inglés, David Ricardo, que dice: el interés del terrateniente siempre es opuesto al de todas las demás clases de la sociedad. Su situación nunca es tan próspera como cuando los alimentos están escasos y caros, mientras que para todas las demás personas es un gran beneficio tener alimentos baratos. Explico esto y después lo leerán tranquilos. ¿Qué está diciendo Adam Smith? La oligarquía lo que va a querer es que sus productos, los productos de las tierras, estén caros. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros como pueblo, como personas que no formamos parte de la oligarquía, queremos morfar, y nosotros lo que queremos es que esos productos estén baratos. Entonces se da un conflicto entre los intereses de la oligarquía, que quieren que los alimentos estén caros para enriquecerse, y los intereses del pueblo, que necesita de los alimentos baratos para morfar. Entonces, como el trabajador de nuestro país no puede comprar esos productos, ¿sí?, porque están caros, esos productos se venden a Inglaterra, que los ingleses sí los pueden pagar. Y se empieza a encarecer la producción y la vida local. Esta oligarquía es la que se benefició con el modelo agroexportador. Por supuesto que la clase trabajadora es la que se vio perjudicada. Nosotros lo que vamos a hacer en las clases siguientes, que ojalá sea ya presencial, vamos a estar todo el tiempo durante quinto año viendo qué otras alternativas al liberalismo económico se desarrollaron en nuestro país. Una de esas alternativas se va a llevar a cabo durante la presidencia de Perón. Y fíjense lo que decía Perón con respecto al libre mercado. El tipo decía: la economía libre y el libre comercio son solo afirmaciones para el consumo de los tontos y de los ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo,
o la hacen los grandes consorcios en perjuicio de este. Lo que decía Perón es, el liberalismo, chicos, chicas, no existe. Siempre alguien controla la economía, o la controla el Estado o la controlan las empresas. Si la controla el Estado, se supone que la va a controlar en beneficio del pueblo. Si la controlan las empresas, la van a controlar en beneficio propio. Un ejemplo de nuestros días. Javier Milei, el economista que anda apareciendo por la televisión, el liberal, economista liberal, él está enojado porque dice, si yo tengo una fábrica y quiero vender el alcohol en gel a 1.000 pesos, me lo tienen que dejar vender, no me tienen que poner precios máximos. Eso es el Estado interviniendo y eso está mal. El Estado no debe intervenir en lo económico. Ahora, si lo tomamos desde la frase de Perón, lo que vemos es, si el Estado no se mete, se beneficia la empresa. Y como se beneficia la empresa, los que nos perjudicamos somos nosotros, los consumidores. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros todo el año, chicos, chicas, lo que vamos a ir es viendo qué alternativas se fueron dando en nuestro país, en la historia de nuestro país del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, para pensar un Estado distinto al Estado liberal. Y cómo fuimos yendo y viniendo de un Estado intervencionista, como será el de Perón, que después vamos a tener alguna clase específica de eso, fuimos avanzando de un Estado intervencionista a un Estado liberal, para volver a un intervencionista, para volver a uno liberal. Y esta será nuestra historia de la segunda mitad del siglo XX, la cual iremos trabajando durante todo el año. El modelo aeroexportador, eso quiere decir MAE, en lo político, fíjense, y por eso les mandé la primer clase en donde dije, diferenciemos el liberalismo político del liberalismo económico, porque los liberales nos hacen esta trampa. Nos dicen, vos querés vivir libre, bueno, y el liberalismo entonces implica que el Estado no se meta en lo económico. Y fíjense, el modelo aeroexportador, el modelo liberal de nuestro país, en lo económico fue recontra liberal. Apertura de importaciones, es decir, que se venda, que entre de afuera lo que quiera vender Inglaterra, le vendemos todo a Inglaterra, no nos metemos en ese comercio. Ahora, en lo político, fue un Estado recontra conservador. Esta oligarquía, la clase alta, la clase rica, la clase terrateniente, lo que hacía era ver la forma de controlar el poder en sus manos sin repartir el poder. Entonces, acá se ve claramente en el accionar de la oligarquía cómo se puede ser liberal en lo económico y conservador en lo político. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de liberalismo, tenemos que tener en claro de qué liberalismo nos están hablando. Si nos hablan de las libertades individuales y un montón de gente que está enojada porque no puede salir a correr y el Estado me somete y no respeta mis libertades individuales, bueno, ese es un tipo de liberalismo. Ahora, el liberalismo económico es el más peligroso porque es el que hace que, o el que pretende que las empresas manejen el mercado, por lo tanto, manejen nuestro bolsillo. Cuando hablo de una oligarquía conservadora en lo político, digo que se creó una república restrictiva en donde había voto indirecto para presidente y vice, derechos políticos restringidos, esto quiere decir que no podían votar, por ejemplo, las mujeres, y que se realizaba fraude. El fraude es trampa, para garantizar que siempre ganasen los mismos. Por eso hablamos de una organización política dual, liberal en lo económico, conservadora en lo político. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. ¿Les quedó alguna duda? Yo no estoy viendo las caras, pero sí los escucho. Si tienen alguna duda no es necesario. Ahí está, ahí estoy viendo a Agustín. ¿Sos vos? Sí, soy yo, profe. ¿Pudieron tomar apuntes? ¿Fui muy rápido? Profe, soy María Hidalgo.
Lo último no lo pude escuchar y no lo llegué a copiar. ¿Lo podrías repetir? Sí, claro. María, ¿me dijiste? Sí, algo. Bien, ¿qué último? ¿Esta última placa? Sí, lo de la trampa, todo eso. Bien. Yo dije que la oligarquía, el poder, la oligarquía en el poder, a partir de 1880, fue liberal en lo económico y profundamente conservadora en lo político. Eso se tradujo en una república restrictiva. Cuando hablamos de una república restrictiva, lo que estamos diciendo es que el voto era indirecto. Ahora lo explico porque estoy mirando ahí de reojo el tiempo para que no se me corte. Ahora explico el voto indirecto. Los derechos políticos eran restringidos, no podían votar, por ejemplo, las mujeres, y había fraude, es decir, hacían trampa para garantizarse que siempre ganase la oligarquía o algún candidato que ellos ponían. Entonces, si hubiesen sido tan liberales en lo político también, tendrían que haber permitido que todos puedan votar libremente y sin trampa, y si ganaban, ganaban, y si perdían, perdían. Pero no. El liberalismo de la oligarquía era un liberalismo económico. El Estado no se debe meter en lo económico. En lo político, que se meta todo lo que sea, que corte todas las libertades individuales que tenga que cortar, para garantizar que el poder quede en manos siempre de los mismos. ¿Se entendió, María, ahora? Sí, gracias. No, de nada. Bien, aclaro lo de voto indirecto, que tengo unos minutitos, me parece. Hoy nosotros elegimos un presidente, el año pasado se eligió Alberto Fernández, fuimos, Profe, votamos... Sí. Disculpa, Sí. ¿se hacía un fraude electoral para que gane el presidente? Sí, ¿quién habla? Nazarena. Sí. Sí, Se para hacía que... ese fraude y ponían nombres de muertos y cosas así. Tal cual, sí, y además el voto era cantado, no era secreto, entonces sabían todos a quién votabas. Iban con tu documento, te pagaban y se quedaban con tu documento, iban ellos con tu documento a votar y votaban por vos. Gracias. No, de nada. Bueno, el voto indirecto, les decía, es un voto que hoy ya no existe más. Nosotros votamos un domingo para presidente. Ese domingo ganó Alberto Fernández, listo, ya sabíamos que el 10 de diciembre era Alberto Fernández el presidente. Antes no, se votaba a una comisión y esa comisión era la que elegía al presidente, ¿sí? Vos votabas a comisionados de tu partido. Esos comisionados, cada partido, depende de los votos que sacaba, tenía una cantidad de representantes. Esos comisionados se juntaban y luego entre ellos elegían al presidente, ¿sí? De esta manera entonces la oligarquía ponía un punto intermedio, decía, bueno, a ver, si todavía no podemos hacer trampa y gana alguno que no nos guste, bueno, cuando hagamos esa comisión, vamos a ver la forma de manejar esa comisión para que nosotros podamos garantizar poner al presidente. ¿Me explico? Profe. Sí, ¿quién habla? Tobías. ¿Y Sí. cómo se hizo para que tipo deje de existir el voto indirecto y se empiece a votar por el voto indirecto por voz propia? El voto indirecto se... pará. ¿Con voto secreto o voto indirecto? Porque ahí dijiste lo de voz propia. El voto secreto... Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo dejó de existir el voto indirecto? El voto indirecto ¿Qué pasó para que va a dejar de existir en la reforma constitucional de 1994 recién. ¿Sí? Ahí deja de existir el voto indirecto. Ok. Gracias. Y empieza a existir el voto como lo conocemos hoy, que aparecen otras cosas como el balotaje, bueno, que no nos vamos a meter ahora ahí. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, les cuento que me pone muy contento volver a ver las caras de algunos, aunque sea así de a poquito, que aparecen y desaparecen en estos cuadraditos. No tuvimos la posibilidad todavía de conocernos, la verdad es esa, nos vimos una vez sola, creo, no estoy seguro, nos vimos un ratito, así que bueno, nos iremos viendo a través de este medio y con la esperanza y con las ganas de volver a encontrarnos donde tenemos que estar, que es adentro del aula, para que también nos podamos conocer un poco más, porque la verdad que por acá nos vamos a ver, nos vamos a escuchar, pero no vamos a poder entablar
un vínculo muy fluido con esto de la tecnología. Así que les mando un gran saludo, saludos a la familia, que anden bien, y ahora cuando terminamos les paso el link de YouTube para que puedan ver la clase si les quedó alguna duda. La semana que viene seguramente tendremos otra. Bueno, dale, profe. Dale, gracias. Dale, profe. Gracias. Les mando un abrazo y cuídense. Saludos. Igualmente. Chao, igualmente. Chao. Chao, profe, gracias. Chau, chau.